Muy buenas tardes, Arequipa. No saben cómo se extraña esto. Qué horrible es el Zoom, el Google Meet. Esto de estar con la gente, sentir el calor, es otra emoción. Uno se inspira, hace sus diapositivas, estudia, quiere traerles información, que no quiere decir que no sea en el Zoom, pero es más aburrido, por así decirlo. Cuando yo pregunto en el Zoom, ¿entendieron? Salta un grillo, ¿no? Una pajita. ¿Hay alguien ahí? Y bueno, ahí vamos. Pero ¿cómo es la vida que nos pone en este momento, que nos ha reunido ahora? Yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan venido pese a las condiciones. Sé que todavía hay que cuidarnos, hay que mantener algunos protocolos y demás, pero de verdad muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por apoyar la difusión del derecho. A mi amigo Roger Vilca quiero felicitarlo. Ya saben que le llegó la placa de 100.000, ¿no? Sí. ¡Wow! Lo que yo decía, lo que uno con esfuerzo, con trabajo y con dedicación puede lograr, ¿no? O sea, porque esta gente es pura chamba, ¿eh? Pura chamba. Están en Arequipa desde hace una semana, creo. Y están preparando todo para que ustedes estén muy cómodos y ustedes estén tranquilos. Así que muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias a mi amigo Roger por organizarlo y a mi profesor, porque el doctor Fornino Manco ha sido mi profesor, ustedes no saben, ¿ah? El doctor Ford viajaba hasta Chiclayo para dictarnos clase en la filial norte de la Universidad de San Martín de Porres en la ciudad de Chiclayo. Y ahora venía conversando con el coordinador de la filial sur de la Universidad de San Martín de Porres, perdonen el cherry, ¿no? Pero a ver si esa posibilidad de que profesores también puedan venir de Lima a brindar clases aquí en la filial de Arequipa. Ojalá, Dios mediante. Pero bueno, a lo que vinimos. Miren, hay una historia que me marcó un poquito. Y es una historia de Arequipa. Ojo, es de Arequipa, es de acá. Y a partir de ahí he querido presentarles un tema que espero sea interesante para ustedes. Les voy a contar qué pasó. Es de Arequipa. Por primera vez iba a litigar en la hermosa ciudad de Arequipa. Yo, como abogado defensor, iba a litigar. Yo. ¿Qué pasó? Una pequeña que sufría del síndrome de Cornelia de Langeais. Era un síndrome un poco complicado. Vivía en un albergue del Estado y una enfermera, aquí en Arequipa, según la imputación fiscal, por supuesto, una enfermera se habría acercado a la pequeña mientras ella estaba descansando en la cama y cogiendo una almohada, gracias, y hola, ya, ahora sí, y cogiendo una almohada, la habría asfixiado. Y parece ser que ese es un caso muy conocido en esta ciudad, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que yo soy parte de una asociación denominada la Asociación Pro Bono. Y como parte de la asociación, la otra asociación, Cornelia de Langeais, busca a la Asociación Pro Bono para contarle qué es lo que había pasado en Arequipa. Que una menor con el síndrome de Cornelia de Langeais habría sido presuntamente asesinada por la enfermera que estaba encargada de cuidarla. Nosotros como Asociación Pro Bono lo que dijimos es todos nuestros recursos a disposición. Todos, absolutamente todos. ¿Qué necesitan? Bueno, seguramente vamos a necesitar peritos. Nosotros los pagamos. Pero no tenemos peritos en el Perú. No hay problema, los traemos del extranjero. Nosotros los pagamos. ¿Qué más vamos a necesitar? Personal. Porque para trabajar un caso de esa naturaleza, Fiscalía por ahí que no tenía un poco la mano, ¿no? Porque es un tema bastante complicado y además se vuelve un poco mediático. ¿Necesitas mano? Nosotros ponemos mano. Es más, perdonen, nosotros hacemos la acusación. Tranquilo. ¿Sí? Nosotros nos encargamos. Y lo conversamos.
y nos presentamos. Pero hay un problema. Nosotros no somos parte, ¿sí o no? No tenemos vela en ese entierro, porque ahí participan el investigado, participa la fiscalía y participa la víctima, si es que quiere constituirse en actor civil, ¿cierto? Ellos participan. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, pero dijimos, hay que ayudar. Si tenemos los recursos necesarios para ayudar, hay que ayudar. Y tuvimos una primera conversación. Entonces, cuando nosotros le decíamos a la fiscal, ¿qué necesitas? Peritos, te traigo 5. La fiscal decía, bien, yupi. ¿Qué necesitas? Mano de obra, te traemos 10 manos de obra de Lima. ¿Qué necesitas? ¿Materiales? Te traemos materiales. Y todo estaba muy bien, éramos los mejores amigos. Hasta que a los 2 días, a los 3 días, llamo y no me contestan, ¿no? Es como que te terminan sin avisarte. Llamo y no contestan. Escribo y no me responden. Mando un correo y nada. Señal de humo y nada. Hasta que después nos notifican una providencia, disposición, no recuerdo muy bien, que decía lo siguiente: la asociación, si bien es cierto, no tiene legitimidad, ha perdido participar, porque eso es lo que habíamos pedido. Miren que esta era una figura interesante, ojalá la apliquen, a modo de amicus curiae, es decir, a modo de amigos de la Corte, pero a nivel fiscal, que era algo absolutamente novedoso y era algo que nos permitía participar en el proceso. Entonces, la disposición o la providencia, no estoy seguro, decía lo siguiente: no pueden participar y vamos a rechazar su pedido porque el abogado, y así con nombre y apellido, no lo he puesto en la diapositiva para no hacer problemas en Arequipa, quiero salir vivo de acá, pero la disposición dice así: el abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves, identificado con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash 2935, ha inaugurado el estudio de abogados del abogado que es el defensor de la investigada. Y por esa razón no lo vamos a dejar participar. Y no me dejaron participar. Entonces yo estaba con todos mis peritos aquí y le dije, regresemos, que ya no quieren nuestra ayuda. ¿Se aplicó en ese caso una máxima de la experiencia, sí o no? Claro. ¿Cuál sería la máxima de la experiencia que la Fiscalía aplicó para rechazar nuestro apoyo? Los amigos se ayudan entre sí. ¿Sí o no? ¿Esa es una máxima de la experiencia o no? Claro, se supone que cuando tú ves un amigo caído, le echas una mano y lo levantas. Entonces, ¿qué es lo que pensaba la fiscal? Mi buen amigo, además de ser un gran abogado, hasta donde yo lo conozco y puedo apostar que es así, es un hombre de honor. Es un hombre bueno, es un buen defensor. Y estoy absolutamente seguro que hubiéramos tenido una batalla muy interesante, porque es un amigo arequipeño, es un hermano de ustedes. Es más, está presente acá, no voy a mencionarlo para que pueda salir, pero está con nosotros. Y es un buen abogado. Y se hubiera sentido muy orgulloso de discutir con nosotros, pero la máxima de la experiencia que dice, los amigos se ayudan entre sí, hizo que nos voten de Arequipa. Y por esa razón no estoy ahorita litigando en un control de acusación que hubiera sido interesante pelear, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que no puede ser posible que alguien diga que algo es una máxima de la experiencia cuando en mi experiencia los amigos se ayudan, pero los hombres de honor se respetan en el trabajo. ¿Sí? Y yo quiero terminar mis días siendo un hombre de honor, siendo un hombre leal, siendo un hombre de palabra. Por ahí veo que algunos tienen su librito El Defensor, entenderán por qué. Y si lo han leído, entenderán por qué. O sea, son las experiencias de vida que te marcan y te dicen cuál futuro quieres tener. Tú escoges, es un camino o el otro. Entonces, pregunta,
¿Era correcto el razonamiento de la Fiscalía en este caso? Yo creo que no. Y yo creo que no, porque lo que para algunos es una experiencia, para otros no, ¿cierto? Quizá, disculpen, ¿no? Pero quizá el ladrón juzga por su condición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema. Y si uno se pone a pensar un poquito, dice, la misma sociedad establece cuando una experiencia se convierte en una máxima de la sociedad misma. Por ejemplo, una máxima de la experiencia podría ser, en Arequipa se hacen los mejores eventos académicos o no. Depende, ¿no?, de cómo salgan hoy día. Lo que para algunos puede ser que sí, para otros puede ser que no. Quizá algunos están muy felices, contentos, se van a tomar fotos con todos los ponentes, van a firmar todos los libros, y otros dicen, maldito Congreso, no debí venir. Es probable, debí quedarme viendo la Champions. O sea, lo que para algunos es, para otros no. Y como se ríen ahora, quiero que se rían cuando estas máximas de la experiencia son llevadas a la vía judicial. Ese es el problema. Yo les he traído algunas, por ejemplo. Los políticos roban, ¿sí? Y son infieles ahora en los últimos tiempos. Pero por lo menos, una máxima de la experiencia, al parecer, es que los políticos roban. Yo conozco políticos honestos. Sé que es difícil de creer, pero yo conozco políticos honestos. No puedo decir que los he defendido porque son honestos, pero es al parecer que así a ojo de buen cubero dicen, sí, todos los políticos, no, ¿ustedes tienen gobernador ahora? No. O sea, parece ser una máxima de la experiencia, pues, ¿no? Todos los hombres son iguales, parece ser otra máxima de la experiencia. Doctor, no me conoce, ¿sí? Porque lo que para algunos es, para otros no es. Y la pregunta, vayan haciendo el razonamiento. ¿Quién determina en todo caso cuándo estamos frente a una máxima de la experiencia? Usted, doctora, porque ha venido al Congreso a estudiar. Yo, porque tengo el micrófono en la mano. Roger, porque ha organizado el evento. El doctor Ford, porque está aquí y ha estado en las sesiones. El juez, por el simple hecho de ser juez. ¿Acaso él tiene más experiencias que yo? Hay una frase que dice, he vivido poco pero me he cansado mucho. O sea, ¿qué determina que alguien tiene necesariamente la voz autorizada para decir que algo es una máxima de la experiencia? ¿Las suegras son malas con los yernos? Mi suegra me adora, ¿sí? O por lo menos algunas de ellas. El hijo menor es el preferido, es falso, mi mamá me ama, mi hermano menor es un vago. En Arequipa se realizan los mejores eventos académicos, esa la quería guardar, eso es cierto, eso es cierto. Sobre todo si lo hace el EP. Ahora, si ustedes tienen bien en claro, porque miren, es muy fácil decir, esas máximas no sirven. O sea, no son tan máximas. Es muy fácil hacerlo y por eso arrancaba con esto, con expresiones del día a día, o sea, con su vida diaria. Porque si ustedes quieren ponerle una definición a las máximas de la experiencia, las máximas de la experiencia son conceptos generalizados y son puentes de inferencia, por ejemplo. Y son situaciones que no determina el derecho, que determina la misma sociedad. Ahora que estudiábamos el tema, un asistente mío me decía, sí, otro tiene razón, porque a veces lo que es bueno en la Sierra de Huaraz, yo soy huaracino, es malo en la Sierra del Cusco. Y sí, pues efectivamente, o sea, también el propio contexto determina cuándo estás frente a una máxima de la experiencia. Entonces debe quedarles claro algunas cosas, de haber analizado así, máximas en general, de la propia convivencia que ustedes tienen.
Uno, que es difícil establecer quién tiene la voz autorizada para decir que algo es una máxima de la experiencia. Primer problema, ¿sí? Dos, pese a que algunos crean que una máxima de la experiencia es un concepto generalizado y por lo tanto aplicable a todos los supuestos, siempre se puede encontrar con determinadas excepciones que pueden hacer cambiar esa regla, ¿sí o no? No todos los hombres, no todos los políticos, no todas las suegras. Entonces, no necesariamente la máxima de la experiencia termina siendo una máxima en determinado caso en concreto, ¿sí? Entonces hay que analizar los casos en concreto. ¿Por qué lo digo? Porque mire, nuestro poder judicial, como parte de nuestra sociedad, sin duda alguna, jueces que comen como ustedes su adobo, jueces que también vienen a congresos, fiscales que también juegan pichanga, aquí sé que han inaugurado el campeonato, ¿no? O sea, seres humanos como nosotros, que conviven en la sociedad con nosotros, a veces pensamos pues que son dioses, que no están aquí entre los mortales, pero son como nosotros, tienen experiencias como nosotros, aplican y razonan con máximas de experiencia como nosotros. Y como acabamos de hacer con hechos en general, ellos terminan haciéndolo en casos en concreto. Uno de los últimos ejemplos que hemos tenido, quizá de los más sonaditos así, que inclusive ameritó suspensión de magistrados, escándalo, porque si LP lo comparte, te fregaste. Y esa resolución fue compartida y estos pobres jueces fueron sancionados. Pero fíjense cuál fue la máxima de la experiencia. Yo no quiero discutir ahorita, está bien condenado, está mal condenado, no, solamente quiero la máxima de la experiencia, ¿sí? Porque el estudio de si fue absuelto debidamente o debió ser condenado, eso es otro análisis. Solo me quiero concentrar en la máxima de la experiencia utilizada para que vean si igual se ríen ustedes. Esta vez puedes mandar preso a alguien o puedes absolver a alguien a través de una máxima de la experiencia que se supone es un concepto generalizado. Y lo que dijo el Poder Judicial a través del juzgado penal colegiado supraprovincial transitorio, o sea, están los juzgados penales y están los juzgados supra, ¿sí? Se supone con un mayor nivel de complejidad y conocimiento y demás. ¿Qué decían ellos? Dice que por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo, ¿a cuál atuendo se refiere? Vestir prendas interiores, truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de piernas. Nunca he visto una de esas, para ser sincero. Miento, Nino es mi asistente. Estábamos estudiando el tema y les pregunté a todos, ¿cómo es eso? De verdad, nunca he visto. Sí, yo tengo la cara, pero no soy. Y lo que dicen los jueces, a través de una máxima de la experiencia suya, porque seguramente ellos sí han tenido que ver muchas, es que aquella mujer que use una ropa interior de esas características, que ya sé cómo es, con blondas, ¿no? Y se supone que es algo así atractivo, rojo, es alguien que está dispuesta a tener relaciones sexuales. Y lo que me parece un gravísimo error, ¿no? O sea, uno no puede ir a una conferencia así, ¿cierto? Y ya no estamos hablando de los políticos roban, la suegra. No, estamos hablando de casos. O sea que lo mismo que hacen a nivel social se está trasladando a nivel judicial. Y ese es un gravísimo problema. Hay que ponernos a pensar en eso. Y ahorita, si es posible, si fuese posible, planteemos algunas soluciones a ese aspecto problemático. Otra. No, con esta yo sí me indigné. Dice el Poder Judicial
y esta vez ha sido la Corte Suprema, o sea, ni para decir, pues es un juzgado transitorio, ¿no? La Corte Suprema. Dice la Corte Suprema que por máxima de la experiencia se sabe que muchas veces los testigos que presentan las defensas son testigos de favor y que también los documentos resultan muchas veces falsos en sus contenidos. Soy el peor desgraciado que existe, ¿sí?, si esa afirmación fuera cierta. O sea, soy un abogado que ha estudiado 6 años de su vida, que ha estudiado 2 años en una maestría en ciencias penales, que ha estudiado una maestría en litigación oral que todavía no puedo sacar el grado, que ha estudiado una maestría en enseñanza del derecho, que felizmente ya lo saqué para que me regresen a la universidad, y que ahora arranco un doctorado, pero que todo eso no importa, porque en la experiencia del Poder Judicial, los abogados presentamos testigos falsos. Estamos hablando, ojo, estamos hablando del análisis judicial, ya no es una broma, parece, pero es un razonamiento judicial y ese es un aspecto absolutamente problemático para mí. Fíjese. Dice la Corte Suprema, si bien el desarmador es una herramienta que puede ser utilizada en la reparación de un mototaxi, las máximas de experiencia indican que deben encontrarse en un lugar específico donde se guarden otras herramientas con la misma finalidad, pero no en el asiento posterior. Los desordenados se van presos. ¿Sí? Sí, claro. Los que no sean, yo soy un obsesivo compulsivo con el orden. Si yo no puedo trabajar, si es que mi computadora no está acá limpia, mis libros ordenaditos. Muchas gracias, maestro. Los que no sean así y los que no tengan todo en su lugar, probablemente para el Poder Judicial puedan ser responsables de la comisión de un delito. Y alguien aquí me puede decir, pero Jefferson, eso es una y nunca más la he visto aplicada. ¿Ustedes no citan sentencias de la Corte Suprema cuando van a otros casos? Entonces, ¿qué es lo que dirían en Arequipa? Señor juez, un fiscal, yo tengo en mis manos el recurso de nulidad 853-2019, donde la Corte Suprema ha establecido que las cosas deben tener un orden específico. Cuando no la tengan, es indicio de responsabilidad. En este caso sucede lo mismo, juez. Y la máxima de la experiencia, que en un inicio era un absurdo, se va convirtiendo en un común denominador en el razonamiento judicial. O sea, de verdad se va a hacer una máxima de la experiencia, pero absolutamente negativa. Porque obviamente no es así siempre. Entonces, ahí tienen otro problema. No. Dice el Poder Judicial que los hombres engañados por sus parejas, que tienen en su entorno a personas que han sido involucradas en hechos delictivos graves, matan u ordenan la muerte del supuesto amante. O sea, si tú te enteras que te están sacando la vuelta, lo que haces, por máxima de la experiencia, es mandar matar al amante, ¿cierto? Yo le doy un premio, que se la lleve, ¿sí? Esa no es una máxima de la experiencia para mí. ¿Por qué para el juez sí? ¿Hay algo personal que nos quiera contar? Obviamente, hay un aspecto absolutamente problemático en afirmaciones tan vagas como estas. Y lo peor, sostener además que todos pensamos lo mismo, porque esa es una máxima de la experiencia. Una máxima de la experiencia es un concepto generalizado que todos ustedes aceptan. Cuando yo digo los políticos roban, probablemente todos estemos de acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con afirmaciones de esta naturaleza en un proceso penal. Eso es lo único que pido. Sigue vacilándote con los políticos, ¿sí? Sigue riéndote con las suegras, pero yo me preocupo
cuando ese mismo razonamiento tan básico y tan fundamental, y sin haber sido sometido a un examen, a un análisis, a una contradicción, a una discusión, pretende ser aplicado en un proceso penal? Porque les voy a decir algo, bueno fuera que cuando tú estás en un juicio, estás en una audiencia de control de acusación, de prisión preventiva o en el mismo juicio oral, alguien diga o el juez diga, señores, por si acaso les quiero contar que a mí me han sido infiel, ¿no? Y para mí esa fue una experiencia traumática y yo tengo una máxima de la experiencia que voy a aplicar en el caso. O sea, bueno fuera que te digan que esa es una máxima de la experiencia para que tú, espere juez un ratito, te vas a tu casa, estudias, regresas y le dices, juez, no puede ser una máxima de la experiencia porque mire, le traigo el caso de Jefferson, le traigo el caso de Vizcarra, le traigo el caso, y le traigo varios casos. Y le digo, no siempre matan, a veces perdonan, pero no tienes esa posibilidad. O sea, esa posibilidad de contradicción nunca la vas a tener en un juicio. Te van a sorprender el día que te notifiquen la resolución. Y ese es otro aspecto problemático que ustedes deben tener en consideración. Ahí vamos, ahí vamos. Pero espérense, creo que hay más. El Poder Judicial es muy ilustre en esto. Esta me la hicieron a mí, no les conté, no, este es un caso mío. Por reglas de experiencia, se sabe que la defensa técnica no realiza labores de obstrucción a la justicia sin conocimiento ni asentimiento de la procesada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el abogado va a obstruir, siempre le dice, voy a obstruir ya, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, aprobado, ahorita vengo. Y sales y obstruyes la investigación. Esta sí, les voy a contar algo además personal, ¿eh? Esta resolución nosotros la llevamos en casación. Y cuando la llevamos en casación, obviamente teníamos que hacerlo solicitando desarrollo de doctrina jurisprudencial porque se trataba de un auto que no pone fin al procedimiento. No sé, ese es un razonamiento de la Corte Suprema, pero bueno, fuimos en casación por desarrollo de doctrina jurisprudencial y lo que solicitábamos como desarrollo de doctrina era que se impongan límites a las máximas de la experiencia. Era uno. Y la otra era si es que la declaración de colaboradores se puede corroborar con declaración de otros colaboradores. La sala lo que hizo fue, esto de las máximas de la experiencia no lo vamos a aceptar, y lo que sí vamos a aceptar es la corroboración entre colaboradores. Y salió una casación, no recuerdo el número, en la que se ha establecido que no está permitida, o no es válida, o no es posible, o no dota de eficacia la declaración de un colaborador cuando ésta está corroborada con la versión de otro colaborador. ¿Recuerdan? Pero en esta se chuparon. En esta dijeron no. Y hubiera sido una buena oportunidad para que yo venga aquí a Arequipa a explicar mucho mejor y a detalle por qué el Poder Judicial rechaza el razonamiento que ahora les quiero presentar como límites o como criterios. Pero esta era otra. Ser estudiante de Derecho otorga mayor peligrosidad a su conducta. ¿Cuántos estudiantes habrá? ¿El 80%? Cuidado, cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Esa es una máxima de la experiencia. Ustedes son delincuentes potenciales. No lo digo yo, lo hizo el Poder Judicial. Parece chiste, pero es anécdota, ¿se dan cuenta? Bueno, les conté lo que me pasó, ¿no? Los amigos se ayudan, según la Fiscalía de Arequipa. Los abogados no tenemos honor, según la Fiscalía, aquí. Ahora, ¿de dónde sale esto del uso de las máximas de la experiencia? Creo que es importante sentar las bases legales, porque a partir de saber dónde se permite, creo que podemos saber qué límites le podemos imponer y si es válido o no imponerle límites. En el Código Procesal Penal, ustedes van a encontrar dos artículos, solo dos artículos. Primero, este 158, inciso 1, que habla de la prueba indiciaria, ¿se acuerdan? De la construcción de la prueba indiciaria, y que te dice que la prueba indiciaria se construye a través de indicios base, tienes varios hechos, ¿no? Esos hechos tienes que probarlos, tienen que ser convergentes, tienen que unirse entre ellos,
y luego tienes que hacer una unión, ya sea, o una inferencia a través de una ley de la ciencia, a través de la lógica o a través de máximas de la experiencia, para llegar a un hecho conclusión. En los últimos meses yo pongo el siguiente ejemplo. Yo soy un funcionario público, ¿sí? Y me empiezo a reunir con el doctor Enrique, que es un empresario constructor, fuera de mi despacho, ¿sí? Me pongo una gorrita para que nadie me vea. Y me reúno con él. Nos reunimos una, nos reunimos dos, nos reunimos tres. Primer indicio. ¿Está aprobado? Segundo indicio. O sea, no hay nadie en específico, es simplemente un ejemplo. Segundo. Empresario. Ahí está. Hola, ahora sí. No, están entonces, el poder llega a todos lados. Primer indicio. Segundo indicio, las reuniones no las registramos, pese a que soy un funcionario público. Tercer indicio, al día siguiente de esa reunión, este empresario gana una licitación. Cuarto indicio, la empresa que gana la licitación no tiene la experiencia necesaria. Quinto indicio, sexto indicio, y así voy probando y tengo para toda la tarde. ¿Qué es lo que falta? Hay que unir todo eso a través de una máxima de la experiencia, a través de una ley de la ciencia, a través de una regla de la lógica que nos permita llegar a la conclusión de que estos dos se están regalando las obras, de que hay un pacto de colusión, ¿cierto? Es un ejemplo. Ahora, ¿qué máxima de la experiencia podrías aplicar ahí para unir un poco estos indicios con tu conclusión de que hay un pacto colusorio? Por ejemplo, dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Sí o no? ¿Esa puede ser una máxima de la experiencia? Sí. Entonces, si no tienes ningún problema en reunirte, ¿por qué lo haces a ocultas? Entonces, la ley permite, el Código Procesal Penal permite en su 158, inciso 1, la utilización de las máximas de la experiencia y las reconoce de manera clara y expresa. ¿Cómo las reconoce? En el puente, en la unión. Es lo que te permite hacer el paso de los indicios base al hecho conclusión. En el 158, inciso 1. Pero además, también lo hace en la deliberación de la sentencia. Lo hace cuando dice que el juez, en la soledad de su despacho, solo puede valorar la prueba. ¿Y cómo la valora? Respetando la sana crítica, conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Entonces, hay dos momentos en el Código Procesal Penal que ustedes deben tener claros. Máximas de la experiencia utilizadas en la construcción de la prueba ilícita, que es un tema, y máximas de la experiencia utilizadas en la valoración de la prueba que hace el juez. Son dos momentos diferentes y es muy importante la diferenciación. ¿Saben por qué? Porque la valoración de la prueba forma parte de un aspecto intrínseco del juez. Entonces tú no le vas a poder reclamar, oye, ¿por qué no lo pusiste a debate? O sea, ¿por qué en el juicio no dijiste que ibas a aplicar esta máxima de la experiencia y en la resolución recién me estás sorprendiendo? Porque el juez te va a decir, es parte de la valoración de la prueba que yo tengo que hacer. Y el juez valora y expresa su valoración cuando emite su decisión. Pero diferente es el supuesto de la prueba indiciaria, porque ¿qué pasaría si la fiscalía viene, en el ejemplo que les acabo de contar, y dice, para mí una máxima de la experiencia es, el que nada debe, nada teme? Y la postula, porque la prueba indiciaria hay que postularla, ¿sí o no? Si tú la vas a construir, si tú la vas a alegar fiscal, tienes que construirla y tienes que explicarla. No solamente en la acusación escrita, sino también en el desarrollo del juicio o en la audiencia que corresponda. En ese supuesto es diferente, porque ahí sí puedes exigir
que el juez utilice y cuando utilice la máxima de la experiencia invocada por quien la ha planteado en la construcción inicial, el juez la permita que ésta se someta a debate y que tú puedas inclusive hasta contraprobar. Son dos supuestos absolutamente diferentes. Y a partir de ahí, para ir terminando, yo les quiero presentar algunas conclusiones, algunos límites que podemos utilizar y que podemos invocar en los diferentes procesos judiciales. Debo contarles además que las máximas de la experiencia en muchos casos se convierten en ley inclusive. Recuerden ustedes este proyecto de ley que quedó como proyecto que prohibía la circulación de dos personas en una moto lineal, ¿se acuerdan? Parte de una base de experiencia, porque en nuestra experiencia, dos en una moto roban, confirmo, ¿sí? Puede ser que en la máxima de la experiencia se haga ley y ahí no hay objeto de discusión. O sea, ahí sí no hay nada, no va a aplicar lo que les quiero explicar ahora sobre algunos límites específicos que podríamos plantear. No les quiero quitar mucho tiempo. Miren, lo primero es la motivación. Lo primero que necesitamos en el uso de las máximas de la experiencia, si yo les digo todos los políticos roban, entonces yo debo explicar por qué esa es una máxima de la experiencia. Si ustedes me dan una máxima de la experiencia, me tienen que explicar por qué, cuál es el dato que ustedes tienen, cuál es el estudio generalizado que tienen, de qué región me están hablando, por qué en este caso en concreto es aplicable esta máxima de la experiencia. Y eso no lo digo yo, gracias a Dios, porque si lo dijera yo no importa. Lo dice también la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en esta casación 353-2019 reconoce de manera implícita, obviamente no hay un desarrollo, pues este tema de las máximas de la experiencia no se ha tocado. O sea, no es que ustedes vayan a encontrar toda una jurisprudencia y un desarrollo amplio de este tema, pero por ahí que he encontrado esta de acá, 353-2019, que dice la Corte Suprema que no se ha motivado por qué en el caso concreto esta es una máxima de la experiencia. Es decir, en contrario, hay que explicar por qué se considera en un caso en concreto que estás frente a una máxima de la experiencia, ¿sí o no? Esa es la primera limitación que todos debemos exigir. Solo así podemos evitar máximas de la experiencia como por ejemplo el uso de una prenda de vestir. Solo así podemos evitar razonamientos donde te digan que el ser desordenado te hace delincuente. Solo así podemos evitar que digan que los abogados presentan testigos de favor. Por ahí un juez decía que los abogados solamente servimos para obstruir la investigación. Era una máxima de la experiencia para él. ¿Sí o no? ¿Cómo evitamos este tipo de situaciones? Exigiendo motivación del por qué en este caso. Y felizmente no lo digo yo, ¿sí? La necesidad de un debate previo es otro límite que podemos plantear. Pero ¿cuándo puedes exigirlo y cuándo el juez va a estar en la obligación de darte esa posibilidad? Cuando sea alguien el que lo postula. Cuando una de las partes postule una máxima de la experiencia como parte de la construcción de la prueba indiciaria, te deben dar la oportunidad de contradecir esa máxima. No le vas a poder reclamar al juez cuando el juez te sorprenda con una máxima en la sentencia, porque el juez te va a decir que es parte de su valoración, salvo el juez complete con experiencias la construcción de la prueba indiciaria que te ha hecho la contraparte. Ese es otro escenario, ¿sí o no? Porque ahí en todo caso estás actuando como parte y estás subsanando los errores de quien te hizo la construcción inicial. Ese es otro límite que podemos aplicar. Y finalmente, si tienes la máxima de la experiencia impuesta en primera instancia, vas a tener la posibilidad de su contradicción con la impugnación, lo que no se va a permitir en apelaciones o en casaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero plantear? Puede sonar radical, pero las máximas de la experiencia que como parte de la valoración de la prueba tiene que hacer el juez, las tiene que hacer en la primera instancia. No las puede hacer el juez de segunda instancia. No, que fuera de acá, ¿pero por qué?
Porque el Código Procesal Penal ha impuesto límites a la valoración de la prueba a la sala de apelaciones, ¿sí o no? Es más, le ha dicho que no puede revalorar las declaraciones testimoniales, ¿cierto? Por eso que nadie declara arriba. Entonces, si es que me aplican una máxima de la experiencia como parte de la valoración de la prueba en el juicio de primera instancia, tú tienes la posibilidad de contradecirla vía impugnación. No vas a poder reclamar después. No vas a tener que decirle al juez, oye, pero no me dijiste nada, porque el juez te va a responder, es parte de mi valoración. Tú puedes contradecir cuando impugnas. Impugnas y ahí te dan la oportunidad de debatirla. Llegas a la sala, discutes y la sala no podría sacarte debajo del sombrero. Está bien, esa máxima de la experiencia no, pero esta sí. No podría porque ellos no pueden darle una valoración diferente a la prueba, ¿sí o no? Ese es otro límite que podríamos aplicar al uso de las máximas de la experiencia, ¿de acuerdo? Creo que debe existir una prohibición. Va a tener que explicar por qué su experiencia es generalizada. En ese caso sí sería posible. Y finalmente quiero compartirles un poquito esta información en una traducción que ha hecho Diego de Ibechi, de Marcial Pons. El profesor Giovanni Tusset establece algunos criterios que hay que tener en consideración como parte de la explicación que les quiero dar. Y esta idea obviamente sí no es mía, por eso la cita. Lo primero dice que estas máximas de la experiencia son nociones aceptadas en el ámbito social, estamos de acuerdo, pero deben ser nociones que no hayan sido contradichas por conocimientos científicos. ¿Eso qué quiere decir? Si en algún momento ustedes están en un proceso y alguien les presenta una máxima de la experiencia y ustedes como contradicción, porque esto se debe permitir, logran obtener información científica que contradice esa máxima, entonces esa tiene que ser rechazada, ¿cierto? Porque les van a dar la oportunidad de contradecir. Eso hay que buscar y eso hay que pelear. Ojalá esto sirva para picarles el bichito a ustedes y se metan en profundidad a este tema. Y finalmente, las máximas de la experiencia no pueden ser nociones que contradigan el sentido común, pues eso es absolutamente lógico, ¿no? Y creo yo que la máxima experiencia con la que no debe contar un juez es con un inocente preso. Y eso solamente se puede lograr a través de un razonamiento motivado, a través de la debida contradicción y a través de la capacitación que, como ustedes, se realiza el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá. Doctor, hemos visto un video en que usted nos dijo que tenía una sorpresa para Arequipa. Y queremos que nos dé esa sorpresa. Cierto. Miren, no sé, cuando uno hace algo, siempre va a recibir normalmente crítica, siempre. Al clavito que ves más salido hay que darle más duro. Es lo que siempre va a pasar. Pero miedo es algo que jamás he tenido en mi vida. Y sin miedo me he aventurado a escribir, ya no de derecho, no vayan a pensar que he dejado de escribir derecho, o sea, estoy trabajando en derecho también, pero me he aventurado a escribir una historia. ¿Por qué una historia? Porque creo que esta historia puede ayudarnos, que además no ha terminado, que es donde inicia la historia, pero creo que esta historia nos puede ayudar a recuperar juntos la fe en el derecho, que es algunas de las dedicatorias que he ido dejando en algunos de los libros que he ido firmando. ¿Por qué? Porque esta es una historia donde alguien nuevo se encuentra con un mundo judicial que no pensaba era así. Un mundo judicial en algunos espacios lleno de corrupción. Un mundo judicial lleno de trancas, lleno de piedras, y donde la sociedad te dice, pero esto es así ha sido toda la vida y esto no va a cambiar. Y la realidad te demuestra que efectivamente es así, te golpea, te tira al suelo, te vuelve a patear, pero siempre hay una luz de esperanza, creo yo, en este camino tan trágico, tan complicado y tan esforzado que significa ejercer la abogacía.
Así que de todo corazón, yo espero que a quienes les guste y a quienes no les guste, este libro sea una inspiración para confiar en que el derecho es la única arma que tenemos para solucionar nuestros problemas sociales. De todo corazón, espero que les llegue al alma. Gracias.